Padre, te damos gracias por este privilegio de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres todo en nuestras vidas, Señor. Y aquí estamos con un corazón agradecido, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita, Señor. Ahora estamos sentados a tus pies para recibir el alimento espiritual de este día, Señor. Padre, porque tú dijiste que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y esta palabra ha salido de tu boca, Señor, y va a salir a través de mis labios. Señor, Espíritu Santo, haznos entender tu palabra para poder obedecerla 100%. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Las pruebas en nuestra vida. Amados, hay 3 clases de prueba en cada vida cristiana. 3 clases. Y proceden de 3 fuentes. Primera prueba viene de parte de Dios. Es una prueba, un examen. Viene de parte de Dios. Y esto es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Las pruebas que vienen de parte de Dios son para nuestro beneficio. Es para nuestro crecimiento en Él. Ya que por ellas Dios nos permite ver cómo está nuestra vida delante de Él. Si estamos aprobando su plan en nuestras vidas o no. Veamos en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Aquí vamos a las pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Gloria a Dios. Porque muchos creyentes se asustan cuando vienen las pruebas. Por eso hay que ver de dónde viene la prueba. Si viene de Dios, démosle gracias, porque Él viene nos toma en cuenta y nos da un examen. ¿Por qué? Porque nos quiere llevar a otro nivel más alto. Cuando usted estudia y da su examen, ¿qué sucede? Aprobó su examen, fue para arriba, ascendió. Así es el Señor con las pruebas de Él, para ponernos a otro nivel más alto. Veamos lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero aquí hay que agregarle por causa de Dios, para aclarar en qué punto de prueba estamos, cuál es la prueba que estamos tratando y cuál es la prueba que está refiriéndose aquí la Biblia. Es la que viene de parte de Dios. Mira el 3, nos explica más. Sabiendo que la prueba que Dios nos pone, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe, la prueba, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos aquí que la paciencia es producto de la prueba. Cuando pasamos el examen que Dios nos pone, ¿qué adquirimos? Paciencia. ¿Qué decía el salmista David? Pacientemente esperé a Jehová. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Señor, que seamos pacientes con Él primeramente, que confiemos en Él y tener paciencia con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Entonces, la obra perfecta en nosotros se lleva a cabo es cuando nosotros pasamos la prueba sin quejarnos, sin murmurar, sin enojarnos con Dios y decirle: Dios, ¿por qué me mandas esta prueba? No. Si no pasamos una prueba, mis amados,
No es que Dios no nos va a poner otra, no. Nos seguirá poniendo la misma prueba, no otra, la misma, hasta que pasemos. Por ejemplo, si no perdonamos a un hermano o a una hermana porque nos cae mal, no perdonamos, entonces esa piedrita está todos los días ahí, hasta que podamos perdonar y pasar esa prueba, y entonces el Señor nos enseña la bendición. Esa pruebita nos está quitando la bendición. Por eso es que tenemos que pasarla. La fe se perfecciona con la paciencia que Dios nos da cuando pasamos la prueba con su ayuda. ¿Se acuerdan? El Señor dijo: venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar, y llevad mi yugo. Mi yugo, ¿por qué? Porque Él va con nosotros. Y es importante cuando nosotros pasemos una prueba, amados hermanos, que viene de parte de Dios, decirle: Señor, ayúdame a pasar esta prueba y enséñame qué es lo que tú me que me quieres decir. ¿Cuál es el mensaje? Entonces ahí nos humillamos delante de Él y Él nos va a ayudar a pasar la prueba. Así que no tenemos que asustarnos por las pruebas que vienen de parte de Dios, mis amados. Veamos en 1 de Pedro 1, 6, 7. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Seguimos con la prueba del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, o cuando Cristo nos llame a su presencia, podamos sentir esa satisfacción de que hemos pasado la prueba y hemos sido pulidos como el oro, dice, más preciosa que el oro. El oro cuando sale de la mina, él no sale oro puro, no, sale con muchos metales, y ese oro tiene que ser fundido en el fuego para que salga el oro puro. Así somos nosotros en las manos del alfarero, que es Dios. Él nos quita todo lo que nos estorba y nos va puliendo y nos va moldeando, porque tiene que hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos que dejarnos. Cuando el Señor nos está probando, tenemos que ser obedientes a la palabra. Es necesario ser probados, amados hermanos, para vernos nosotros mismos si estamos siendo fieles a Dios, si estamos dependiendo del Señor. Sí, porque muchas veces no dependemos de nosotros, ni tampoco estamos siendo fieles a Dios. Si estamos obedeciendo su palabra. Esta es la clave de toda la bendición cristiana, hermano, es obediencia a la palabra. Veamos en 1 de Pedro capítulo 4, del 12 al 14. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 14. Continuamos con las pruebas que Dios nos permite que pasemos. ¿Lo tienen? Amados, no os sorprendáis, no te asustes del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si sois perseguidos, si hablan mal de ti por ser un creyente fiel y verdadero, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando vienen las pruebas, nos persiguen como por ser cristianos verdaderos, nosotros estamos siendo bienaventurados, hermanos. Estamos siendo bendecidos. Cada vez que Dios nos pone una prueba, amados hermanos, o un examen, podemos saber qué tan lejos hemos llegado en la fe y cuánto camino nos espera todavía por recorrer. ¿Cuánto nos falta por recorrer, hermanos? Nos falta una vida, porque toda la vida es una vida de fe, es una vida de sacrificio, es una vida de renunciación. Ya renunciamos al mundo, ya no tenemos que amistarnos con el mundo, sino es acercarnos más a Dios. Gloria al Señor. Veamos en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Vamos a entenderlo más claro este verso, porque mucha gente lo toma muy a la ligera este verso y mezclan las pruebas. No, aquí está hablando de las pruebas de parte de Dios. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Toda prueba que viene a su vida va a ser para su beneficio. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A qué somos llamados nosotros? Cuando venimos a Cristo, ¿qué Cristo lo primero que dice a sus discípulos? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué nos estás diciendo? Vas a tener problemas, porque tus antiguas amistades te van a avergonzar públicamente. Dicen, no, que tú has cambiado, tú eres, no importa. Ahí está la fe en Dios. Esa es una prueba que Dios está permitiendo. ¿Para qué? Para que crezcas, para que dejes de ser un bebé y crezca y diga, no, yo soy un general y a mí nadie me puede, el mundo no me puede avergonzar, porque yo vivo mi vida conforme a la palabra de Dios. Y cuando vivimos la vida conforme a la palabra de Dios, ni el diablo se acerca a usted para avergonzarlo, porque no tiene con qué, porque su testimonio es limpio, es impecable, intachable. Así es que, hermanos, no nos avergoncemos por las pruebas. No. Dios probó a Abraham. Acuérdense. ¿Se acuerdan? Cuando lo probó y le dijo, dame a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Él obedeció al pie de la letra. 3 días y 3 noches caminó con el hijo hacia el sitio donde Dios le había dicho, allí ofrece. Y ese sitio es un sitio sagrado. Allí estaba en Jerusalén. Hermanos, la obediencia es imprescindible en nosotros. Para que nuestra fe sea fuerte, sea fortalecida, tiene que estar respaldada por la obediencia. Gloria al Señor. Dios prueba a los justos, porque son sus hijos. Él prueba a sus hijos, ¿para qué? Para darles crecimiento, porque Él es nuestro maestro. Por eso Él nos ayuda. Cuando uno estudiaba,
Cuando yo estudiaba, por ejemplo, que hace mucho tiempo, no sabía algo, no entendía algo, le decía a mi maestro: profesor, no entendí, ayúdeme. Entonces, así mismo es el Señor. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Y Él es nuestro ayudador. Veamos en Jeremías 20, del 11 al 12. Jeremías 20, que Dios prueba a los justos. Jeremías capítulo 20, versículos 11 y 12. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría cuando estaba pasando por la prueba, si se daría por vencido. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. No va a pasar la prueba. Verá que se metió cristiano y va a quedarse medio camino. Y tomaremos de él nuestra venganza. Eso dice la gente, los amigos del mundo, que para que el cristiano ponerle piedra de tropiezo. Mas el creyente, ¿qué dice? ¿Cuál es la respuesta de él? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh, ¿vieron? El justo es probado para que la gente del mundo lo vea y él pueda ver que Jehová está con él como poderoso gigante. Imagínese usted, si usted va como un poderoso gigante, ¿quién le va a hacer daño a usted? ¿Quién va a murmurar después de usted? Nadie lo va a respetar. ¿Por qué? Porque usted puso su confianza en Dios. Esa es la bendición de pasar la prueba que Dios nos pone. Porque es un examen que tenemos que pasar, hermanos. Nos decidimos seguir a Cristo, pues tenemos que pagar un precio. Es el precio de ser fiel a Dios. Y siendo fiel a Dios, Dios es más fiel. Nosotros no le vamos a ganar en fidelidad ni en nada a Dios. Si somos fieles, Él es mucho más fiel. Así que las bendiciones están con el creyente que es fiel y obediente al Señor. El Señor Jesús fue probado en obediencia. Él fue probado. Veamos en Marcos 8:31. Él sabía lo que tenía que hacer. Marcos 8:31. Gloria al Señor. Qué lindo es la palabra del Señor, mis amados, que nos instruye con la verdad. Y no hay nada que se resista a la verdad. Marcos 8:31 dice que el Señor estaba anunciando su muerte y comenzó a enseñarles que le era necesario, enseñarles a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él les decía: tengo que hacer esto porque es una prueba de obediencia a mi Padre. Por eso vine al mundo, a morir por el mundo. Hebreos 2:18. Vamos a Hebreos 2:18. Cuando estamos pasando las pruebas, nunca las pasemos solos. No, pasémoslas con el Señor. Porque Él fue experimentado en pruebas
experimentado en quebrantos. Él pasó todas las pruebas. Así que Él es especialista en ayudarnos en las pruebas. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo, Cristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dejamos el mundo, venimos a Cristo y las tentaciones nos van a llover, las amistades, por donde quiera. Va a salir el pecado disfrazado para tratarnos de desviar otra vez del camino de Dios y ponernos otra vez al mundo del infierno. Entonces ahí tengo, Señor Jesucristo, ayúdame. Tú fuiste tentado en todo y no caíste, ayúdame. Yo no quiero fallarte. Y ahí está el presto para ayudarnos. Veamos en Isaías 53 del 10 al 11. Isaías 53, versículos 10 y 11. Gloria al Señor. Hermanos, y todos somos tentados todos los días. Con diferentes tentaciones, pero tentaciones. A no leer la Biblia, a no obedecer a Dios, a no amarlo como debe ser amado. Isaías 53, versículos 10 y 11 dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento al propio Hijo, cuando haya puesto su vida por expiación, o sea, por pago por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. El fruto de la aflicción de su alma es nosotros, su iglesia, su cuerpo, lo que vivimos para Él. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo llevó nuestras iniquidades y Él nos da el conocimiento de su palabra para obedecerle cada día más y más. Tenemos nosotros también, amados hermanos, que presentarnos ante Dios aprobados. Aprobados. Pero para ser aprobados, primeramente tenemos que ser ¿qué? Probados. ¿Cómo va a pasar usted una prueba, un examen si no lo hizo? Segunda de Timoteo 2:15. Mire lo que dice aquí. Segunda de Timoteo 2:15. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, ya venciste la prueba, pasaste la prueba, eres aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es nuestra guía, hermanos. Esta es la que nos enseña a pasar las pruebas. Esta es la que nos enseña a cómo ser aprobados por Dios. La palabra de Dios. Eso es todo para nosotros, mis amados. Recordemos, ya les dije que para ser aprobados, primeramente tenemos que ser probados por Dios. Ahora vamos a la segunda prueba. Ya vimos la prueba que viene de parte de Dios. La segunda prueba nos viene de parte del enemigo, del diablo. Él nos pone las otras pruebas, poniéndonos trampas,
porque él es tramposo. Engaños para que desobedezcamos a Dios. ¿Sí? Ahí está, para que desobedezcamos a Dios. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén que hizo el Satanás con Eva? Se le tentó y le hizo caer. Entonces tenemos que estar alerta nosotros cuando a esa prueba, sí, tener mucho cuidado. Con la de Dios es pedirle ayuda y tener paciencia, pasar la prueba con paciencia, ser obediente. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo siempre nos va a tentar para que desobedezcamos a Dios, para que dejemos a Dios y volvamos al mundo. Veamos en Efesios 4, 26 al 27. Algo, por ponerlo aquí un ejemplo, en el matrimonio, que es donde el enemigo se aprovecha para tentarnos muchas veces. Efesios 4, 26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que cuando desobedecemos, cuando rompemos la ley del amor, le damos dando lugar al diablo. Eso se especializa en eso, el diablo, meterse a dormir con nosotros. Cuando nosotros le damos lugar al diablo, hermanos, solamente allí él nos puede atacar. Solamente allí él nos puede atacar. Recordemos que si no nos salimos del reino de la luz, del reino de Dios, él no nos puede atacar. No nos puede ni siquiera tentar. Ni tentar puede, porque está tan lejos. Porque nuestra mente está cubierta con la palabra de Dios. Si nosotros le decimos al diablo: no te abro ni un poquito, ni un espacio de mi vida, lo primero que tenemos que cerrar nuestra mente. Nuestra mente está volando, pensando cosas que no es de Dios. Saque ese pensamiento y meta en una palabra de Dios. Si no sabe nada todavía de la Biblia, que se diga: Cristo te amo, Cristo te necesito, Espíritu Santo, ayúdame, que este pensamiento no me gobierne, gobiérname tú. Y Dios toma control y nos ayuda. Sí, mis amados, Él no nos puede engañar. Si no nos salimos del reino de la luz, si no nos salimos de la comunión con Cristo, Él no tiene ningún poder. El poder se lo damos cuando nos salimos. Sálgase usted del límite de un país, a ver qué le pasa allá. El otro le dice: su papel, no, esto no, lo detiene. En el reino espiritual es peor. Sí, amados, gloria al Señor. Él no nos puede tentar o probar, no. El consejo de Dios para nosotros está en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Aquí está el consejo de Dios. Aquí está la instrucción. ¿Cómo solucionar ese problema? Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos? Con el poder de Dios y el poder de su fuerza. No con la fuerza nuestra, no, sino con el poder de Dios y el de su fuerza. Vestíos, aquí está la solución, el 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No es que nos vamos a poner la Biblia encima y nos vamos a cubrir de toda la Biblia. No. Vestirnos es que la palabra de Dios nos cubra, que la estudiemos, la creamos, la obedezcamos
Entonces ahí nos estamos cubriendo con esa armadura para que podáis estar firmes, fuertes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es carnal, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una fuerza demoníaca innumerable, hermanos. Están prestos todo el tiempo para atacarnos. Pero si estamos protegidos con la palabra, no puede entrar. La palabra es más poderosa. Dice en la Biblia que Dios sostiene el universo con la palabra de su poder. Y si nosotros nos cubrimos con esa palabra de su poder, ¿quién nos puede tocar? ¿Quién? Nadie. Entonces, por eso es que tenemos que obedecer la palabra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuándo es el día malo? El día que el diablo te está probando. Le diste lugar al diablo para que te pruebe. Porque nosotros somos los que le damos lugar. Pero cuando no le damos lugar, les repito, él no puede, no tiene nada con nosotros, no puede. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad es la palabra, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Escudo de la fe es que nos cubre a nuestro alrededor, es un escudo especial. El escudo de los guerreros era solamente así nomás, que usted se cubría el pecho para que las lanzas no vengan a su corazón, pero el resto de su cuerpo quedaba descubierto. Pero el escudo de la fe es un escudo alrededor suyo, alrededor nuestro, ¿sí? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos, ¿vio? ¿Por qué? Porque está cubierto por todos los lados. En nuestro alrededor está el escudo de Dios. Por donde quiera que nos disparen dardos, van contra el escudo. Es un escudo diferente. Es un escudo infalible, porque es de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted tiene que aprender a manejar la palabra como espada. Usted ve el peligro, desenvaina la espada y dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que vayas al abismo, porque escrito está. Y le lanza ahí lo que está escrito: que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Aleluya. Entonces ya no está peleando usted, está peleando Dios por usted, y Él nunca pierde. Entonces vale la pena obedecer. Gloria al Señor. Y de estas pruebas, amados hermanos, nos libramos usando la palabra de Dios. Veamos en Santiago 4, 7 al 8. Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8. Gloria al Señor, porque Dios nos enseña las pruebas, pero también nos enseña la solución. Y eso es maravilloso. Santiago 4, del 7 al 8 dice: someteos, sométete a Dios, obedécelo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, acércate más, y Él se acercará a vosotros. Hermanos, miren, muchas veces queremos que Dios se acerque, y si no nos acercamos nosotros primero, Él no se va a acercar. ¿Qué es lo que dice aquí? Acercaos a Dios,
y Él se acercará a vosotros. Obedece la palabra y Dios está contigo. Pero si desobedeces la palabra, no. Repito, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Doble ánimo. Estamos en la iglesia y queremos estar en el mundo. Doble ánimo, doble pensamiento, doble decisión, doble vida. No, no se puede. O somos de Dios o somos del diablo. Sí, amados. Por eso tenemos que obedecer. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, Dios permitía que el diablo le ponga pruebas a su pueblo o a alguna persona en especial, como en el caso de Job, por ejemplo. Veamos en Job 1 al 17. Job, capítulo 1. Antes de los Salmos está Job. Uno al 12, vamos a leer, del 1 al 12 más. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Hubo en tierra de Uz es China. Job era chino. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Que justo era Job, amaba a Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales, los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Acuérdense que Satanás en ese tiempo tenía opción, tenía libertad para entrar al cielo, porque Cristo no había pagado el precio, no le había quitado las almas todavía. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? No le ha acercado, no le da protección. Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Lo demás ustedes saben cómo fue probado Job. Murieron los hijos. Lo único que no murió es la mujer. Murieron los hijos, perdió todo, y por último le vino una sarna desde la cabeza hasta los pies.
todo eso le vino, fue una prueba, pero él pasó la prueba y venció. Gloria al Señor. Entonces, vemos que Dios prueba a los justos. Veamos cómo permitió, cómo permitió el Señor que prueben a Pedro también. Vamos aquí. Lucas 22, del 31 al 32. Lucas 22. Gloria al Señor. Vamos a ver cómo Cristo permitió que pruebe Satanás a Pedro. Lucas 22, 31 al 32. Dijo también al Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Bien, le pidió permiso para zarandear a un discípulo. Pero yo he rogado por ti, aquí al Padre, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a hablar un poquito de esta prueba. ¿Qué quería Satanás hacer? Pedro le negó 3 veces, ¿verdad? ¿Cuál fue el estado de ánimo de Pedro? Quedó deshecho. El otro discípulo, Judas, se ahorcó. No pasó la prueba, se ahorcó. Pedro estaba destinado a hacer lo mismo. El diablo quería que Pedro también se ahorcara o se matara. Porque él dijo: ya no sirvo, he traicionado a mi maestro, me voy a matar. Pero él dijo: no, yo he rogado para que tu fe en mí, refiriéndose a Cristo, no falle. Y cuando vengas, dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto a la realidad, vuelto después de la prueba, confirma a tus hermanos, edifiques a tus hermanos. ¿Vieron? Entonces él volvió. ¿Por qué? Porque Dios no permitió. Pero eso fue antes. Ahora ya no sucede eso, hermanos. Ya cuando Cristo pagó el precio y le quitó las armas que él confiaba, ya el diablo no tiene acceso. Ya dijimos que si estamos en obediencia al Señor y cubierto con su palabra, el enemigo no puede ni siquiera tentarnos. No puede, hermanos. Gloria al Señor. Satanás no puede entrar a la presencia de Dios, como muchos enseñan. No puede entrar a la presencia de Dios. Ni tampoco Dios entrega a sus fieles hijos a que sean probados por el diablo. Él ya no los entrega. No. Somos nosotros los que por propia voluntad, por negligentes, caemos en manos de Él. Veamos en Colosenses 2, 14 al 15. Colosenses 2, 14 al 15. Colosenses 2, 14 al 15. Dice así, hablando de Cristo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él anuló todos los decretos, Él anuló todos los rituales abolidos. Y esa es una, o sea, también que Cristo le permitía que le fueran tentados los justos. Ahora estos de aquí para acá ya no. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Sabemos que fue en el infierno, pero él no tiene ya autoridad, porque Dios le quitó las armas que él tenía, que eran las armas del infierno y de la muerte, y ya el diablo por eso no tiene poder sobre sus hijos. Gloria al Señor. Tercera prueba. Vamos a ver la tercera prueba. La tercera clase de prueba nos llega, hermanos, por nuestra negligencia, por violar la ley del amor. Negligencia, vagancia de estudiar la palabra, no prepararnos, no cuidarnos, por el exceso de confianza de nosotros mismos. No, a mí no me puede pasar eso. Cuidado. Primero de Corintios 10, 12 al 13. Primero de Corintios 10, 12 al 13. Por eso tenemos que cuidar. Tenemos que cuidarnos de toda tentación. ¿Lo tienen? Así que, 1 Corintios 10, versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sí, hermanos. El Señor dice, por eso no dice el Señor, velad para que no entréis en tentación. Velad y orad, porque tenemos que velar nuestra temperatura espiritual. Eso es velar, cuidar cómo estamos con Dios. Si nos estamos enfriando, tener mucho cuidado. Y orar, sí, orar, vamos a acercarnos a Dios, vamos a conversar con Él. Orar es conversar con Dios. Y a Él no le vamos a decir mentiras. A Él le decimos toda la verdad porque Él conoce todo. Y qué lindo porque Él nos entiende y nos ayuda. Gloria al Señor. Proverbios 28, 26. Vamos a Proverbios 28, 26. Gloria al Señor. Por eso tenemos que confiar en Dios, mucho más en Dios y nada en nosotros, nada. El que confía en su propio corazón es necio. En otra traducción dice es bruto. Mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Librado de qué? De la prueba, de la tentación, del peligro. ¿En sabiduría de qué? Sabiduría de Dios. Sabiduría de que está aquí en la palabra. Esa sabiduría nos da la palabra y nos enseña el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Jeremías 17, 7 al 10. Jeremías 17, versículo 7 al 10. Dios es sabio. Dios es sabio. ¿Lo tienen?
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No es ningún hombre, no es ningún ser humano, no es el dinero, no es el trabajo, ni la salud, ni la fortaleza. No, sino Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice Dios en el verso 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso quiere decir, hermanos, en el idioma hebreo, chueco, torcido, desviado de Dios. Ese corazón engañoso es torcido, chueco y desviado de Dios, está apartado. Y perverso quiere decir incurable. Por eso es que Dios tuvo que darnos un nuevo corazón cuando venimos a Él, nuevo espíritu, porque ese viejo está malo, muy malo. Por eso el Señor nos dice en su palabra que sobre toda cosa guardada cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Eso está en Proverbios 4:23. Sí, mis amados. Entonces tenemos que confiar más en Dios y nada en nosotros. Ya no puedo decir menos, no, nada. Porque ¿qué somos nosotros? Si Dios no está en nosotros, ayudándonos, guiándonos, protegiéndonos, nos quedamos sin aire. Si Dios nos dice, nos quita la respiración, nos morimos. Nos quita eso del espíritu, ya, nos morimos. Gloria al Señor. Dios es nuestro Salvador. En ese sí tenemos que confiar. Salmo 34 del 14 al 19. Salmo 34 del 14 al 19. Gloria al Señor. Aquí el Señor nos da consejos. Aleluya. Y dice así, ¿lo tienen? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela, no la pierdas. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Clama a los justos y Jehová los oye, dice. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Aleluya. Qué lindo es ser justo, hermano. Tenemos la protección divina. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová. Hermanos, tan cerca está Dios de nosotros, porque está en nosotros cuando le somos fieles. Él habita en medio nuestro. Muchas son las aflicciones del justo. Vean, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. De todas. Qué lindo, hermano. Y cuando Él nos libra, nos da la victoria, nos da el doble, hermanos, de bendiciones. Qué lindo.
Santiago 1, 12 al 15. Vamos a ver la tentación o la prueba por negligencia. Santiago 1, 12 al 15. Capítulo 1, versículo 12 al 15. Y dice así, con esto nos vamos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba o la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces es un proceso. El pecado, por descuido nuestro, es un proceso. Entra por los ojos y ahí va, se va formando. Aquí hay una partecita que quiero compartir con usted. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y alguien va a decir, no, ¿y cómo Jesús fue tentado? Sí, Jesús fue tentado, pero Jesús era hombre, estaba como hombre y como Dios. Él tenía el cuerpo humano, no había pagado el precio todavía, y el diablo tenía acceso a tentarle a él. Imaginémonos, si tenía acceso a tentar al Hijo de Dios, ¿cuánto más a nosotros? Pero nosotros en Cristo, que estamos en obediencia a Él, a su palabra, guiados por el Espíritu Santo, recuerden, hermanos, el diablo no tiene poder sobre nosotros. Depende de nosotros. Si usted le da lugar al diablo, se fregó. De lo contrario, no nos puede hacer daño. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos de tu palabra, Señor, y ver las 3 clases de pruebas y desde dónde vienen esas pruebas, Señor. Gracias te damos, Señor, por las pruebas que tú nos envías, Señor, para nuestro crecimiento, para nuestro examen diario, para mirar cómo estamos delante de ti, Señor. Es necesario nosotros ser probados, si es necesario, como dice tu palabra, Señor. Tu palabra escrita dice que para mejorar nosotros, para poder acercarnos más a ti, porque es en las pruebas cuando nos refugiamos en ti, Señor, cuando nos abalanzamos a tus brazos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Padre, permítenos, Señor, no solamente acercarnos a ti cuando estemos en necesidad, sino todo el tiempo queremos vivir en tu presencia. Todo el tiempo, Señor, vivir en obediencia, Padre, agradándote en todo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser obedientes, a ser fiel a tu palabra, Señor, a no ser ya oidores olvidadizos, sino ser hacedores de tu palabra. Que cualquier parte de la palabra que aprendamos, Señor, la pongamos por obra para ir creciendo y creciendo, Señor, a la estatura de un varón perfecto como tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por sus familias. Gracias, Señor, por sus hijos, sus trabajos, sus negocios. Señor, yo los bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por la sanidad que Cristo pagó por todos y cada uno de nosotros. Nosotros somos tus hijos, somos salvos, somos sanos y salvos, Señor. Somos santos porque tu palabra lo dice, separados del mundo para ti, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir esa verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a obedecerla, Señor. Padre Santo, ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón.
Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Saludos los unos a los otros.